Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Preséntate brevemente. Edad, altura, peso y trabajos anteriores. Mira esa cámara, dijo Ing, señalando una cámara. Marwin respiró hondo, tratando de calmarse. En la sala de casting, Ing y su asistente observaban con seriedad. Sobre la mesa habían currículums de varios candidatos. Frente a ellos, una cámara grababa, poniendo nervioso a Marwin. Hola, soy Marwin, tengo 28 años, mido 1.88 metros, peso 75 kilos. Es mi primer casting, dijo con voz tensa. Ing, temiendo que se pusiera más nervioso, le pidió que se limitara a eso. ¿Trajiste el guión preparado? Entonces empieza. Alguien te dará la réplica. Marwin asintió. Un hombre entró para darle la réplica. Marwin estaba tan nervioso que apenas escuchó la orden de empezar. Había investigado el guión y descubrió que estaba inspirado en Mulholland Drive de Darwin Lynch, pero no le importaba. Se metió en el papel, cambió su expresión y dijo la primera línea. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué volviste? Volví por ti. Pensé que querías verme. El actor de la réplica fue profesional, pero Marwin estaba rígido. Sus ojos se movían erráticamente. Antes de que continuaran, interrumpió. ¡Corten, corten! Marwin, por favor, no cortes tú mismo. Juega, aunque no salga perfecto, dijo Ing. Está bien, ¿puedo intentarlo de nuevo? Cuando estés listo, tómate tu tiempo. Marwin agitó las manos para relajarse, pero no estaba seguro de hacerlo bien. Decidió pedir ayuda a Ing. ¿Puedo pedir que mi amigo actúe conmigo? Ensayé con él. Probemos, que alguien más entre, pero solo esta vez. Gracias de verdad. Marwin salió corriendo a buscar a Pen, que lo miró confundido. Ayúdame, por favor. ¿Quién se murió? Yo, si no me ayudas. Entra y actúa conmigo, te lo ruego. Pen parecía desesperado, al igual que Marwin. Este último no imaginaba cómo Pen en su estado podría ayudarlo. ¿No ves que soy pésimo? Vamos a arruinarlo todo. La última vez casi lo logras. Casi no es suficiente. La discusión no avanzaba y Pen estaba atrapado en su tristeza. No podía manejar sus emociones para actuar frente a una cámara, pero Marwin seguía confiando en él, intentando convencerlo con mil argumentos. Finalmente, mencionó algo que no sabía que tocaría su corazón. Gira. Mira, no necesitas mucha emoción, solo muestra la tristeza de despedir a alguien a quien amas profundamente, pero con quien no puedas estar. Es fácil decirlo, pero actuarlo tú puedes. ¿Cómo? Nunca te despediste de Gira, ¿verdad? Todavía tengo que verlo, no está muerto. La frase detuvo la conversación. Si fuera otra situación, Marwin habría golpeado a Pen por su sarcasmo, pero se contuvo. Me refiero a despedirte como pareja. De ahora en adelante, serás su amigo o lo que sea. ¿Y qué? Mírame, dijo Marwin con voz suave. Imagina que soy Gira. Si tuvieras que despedirte, ¿qué le dirías? Te doy la oportunidad de decirlo porque sé que nunca lo harías. Penn siempre ocultaba su vulnerabilidad tras una fachada dura. Aunque tuviera mil quejas y dolor, nunca las expresaría. Marwin como amigo estaba dispuesto a escuchar. Esta podría ser la única forma de ayudar a Penn a canalizar su tristeza para el papel y, al mismo tiempo, sanar su corazón para seguir adelante. Una última oportunidad. Está bien, pero déjame fumar un cigarrillo primero. Ben sacó un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada profunda. Luego bajó la mano y se acercó a Marwin. La imagen de Gira apareció en su mente. Tragó saliva y pronunció la primera frase, cargada de dolor. Gira es increíble, realmente increíble. Marwin permaneció en silencio, actuando como un mensajero.
La primera vez que nos vimos, con solo la presentación, Hira ya me había conquistado. Los recuerdos regresaron, el bar donde todo cambió. Al principio, Ben solo quería conocer a Hira por interés pasajero, tal vez como una aventura, pero con el tiempo, al hablar y acercarse, sus sentimientos cambiaron. Quería ser más que eso, nunca había tenido que esforzarse por amor y Hira era diferente. La camisa de Hira, llena de pintura, no era bonita, pero porque era de Hira, la veía hermosa. Los cuadros que Hira pintó, quería ser parte de ellos, incluso imaginé cómo sería estar juntos. Gira pintando y yo frente a la computadora. Cada frase era bella y dolorosa a la vez. Hubo días en que se enfureció por no conseguir lo que quería, días en que cuestionó por qué no fue elegido, días en que se hundió en la tristeza, sintiéndose menos valioso. Su confianza, que siempre lo había sostenido, se derrumbó en un instante. Siempre he ganado, tonto, pero hoy tengo que admitir de verdad que perdí contra Gira, te lo concedo. Y entonces, poco a poco, se dio cuenta de que, sin importar cuán bueno o malo fuera algo, si no era lo correcto, todo terminaba.